Buen día, queridos hermanos. Realmente es lindo poder vernos una vez más, después de haber cantado alabanzas a nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos y podemos cantar como familia, como congregación. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo también en comunión contigo y con nuestros hermanos. Señor, te pedimos que ahora seas tú abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que tú realmente permitas que lo que se diga aquí sea tu palabra, Señor, que no sean ideas humanas, que no sean ideas, Señor, de filosofía de hombres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Y en qué lugar de nuestras prioridades se encuentra nuestra relación con Dios? ¿Qué clase de religión tenemos y practicamos? Estamos estudiando el libro de Malaquías y el Señor hizo preguntas y preguntas mucho mejores en el capítulo 1 del libro que estamos estudiando. Hizo varias preguntas de las que hemos estado hablando en este tiempo, en las prédicas pasadas. Y el Señor a través del profeta Malaquías habló al pueblo de cómo habían tergiversado todo lo que Él les dio a través de su palabra. Como nos dijo Juanito la semana pasada, los judíos ya habían regresado a Judá, a Jerusalén, hacía unos 100 años, cuando Malaquías está escribiendo. Y si recuerdan, Marcelo predicó del libro de Ageo y vimos que desde su regreso a Jerusalén, el pueblo se enfocó más en su vida y en sus cosas y dejó de lado el verdadero culto a Dios. Obviamente, la situación, creo que está un poco el micrófono, vamos a cambiar nomás, queríamos darle un último chance. Como les decía, obviamente la situación en la que estaban los judíos en ese momento en Jerusalén y en toda Judea era muy complicada. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia el año 586 a.C. y pasaron casi 70 años hasta que ellos volvieron a una tierra que estaba completamente desolada. Y saben, encontré un pequeño relato, un pequeño diálogo de una historia ficticia que tal vez podría ilustrar lo que estaban viviendo y dice así: Simón, dice una esposa, te noto triste y preocupado. ¿Qué pasa? Ay, Miriam, responde Simón, las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra parcela? Pues bien, hace unos días estaba contento pensando que al menos teníamos algo para subsistir en los próximos meses. Hoy, cuando llegué a nuestra parcela, todo lo sembrado estaba destrozado. Esas malditas langostas se lo han comido todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Responde Miriam. ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea lo que necesitamos. No vengas con esas ideas, Miriam. Un cordero menos y no tendremos nada más para vivir. Bueno, yo no te hablaba de patitas negras. Me refería al otro, a ese que nació ciego de un ojo y que pasa de una enfermedad a otra. Total,
no lo podemos vender y no sirve para comer. Llevemos ese. Dios nos va a perdonar. Él sabe que somos pobres y no nos va a quitar lo único que tenemos. Si es así, estoy de acuerdo, Miriam. Si tuvieras los animales que sacrifican esos sacerdotes del templo, nuestro tuerto es 100 veces mejor que todos. Además, solo se va a quemar en el altar. ¿Qué diferencia hace que esté sano o enfermo, completo o incompleto? Esa era la situación del pueblo judío. Era una situación muy complicada. Tanto o más complicada de la que estamos viviendo hoy. Sabemos que hoy en día hay muchas familias que están en una situación similar. Ahora, esto puede empujarnos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera. El problema es que las circunstancias pueden determinar nuestro culto a Dios. Los judíos, por su situación, acomodaron las instrucciones que el Señor les dio en la ley a su propia conveniencia y necesidad. Y es común que tendamos a ver de hacer lo mejor para nosotros, justificando todos los cambios que podemos hacer. Por eso el Señor se dirige al pueblo judío y en específico en el pasaje que vamos a leer hoy, se dirige a los sacerdotes que eran encargados de mantener las ordenanzas que regían el culto a Dios, para poder mostrarnos el peligro de vivir una religión vacía. Y es justamente el título de la prédica de hoy: el peligro de vivir una religión vacía. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Malaquías 2, versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es esta advertencia. Si no escucháis y no tomáis a pecho el honrar mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y las he maldecido ya, porque vosotros nada tomáis a pecho. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras, el estiércol de las víctimas de vuestras festividades. Y con él seréis arrojados vosotros mismos. Así sabréis que yo os envié esta advertencia para que prevaleciese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba sucediendo con los judíos? ¿Y qué estaba sucediendo específicamente con los sacerdotes de ese tiempo? Estaban practicando una religión completamente desfigurada, tergiversada, donde hacían todo a su manera, conforme a su conveniencia, conforme a sus necesidades y a sus gustos. Entonces el Señor da una dura advertencia a esas personas que vivían esa religión vacía y les muestra dos riesgos que vamos a ver esta mañana. Primero, el riesgo de pensar que están honrando el nombre de Dios con lo que hacen. Y segundo, el riesgo de recibir retribución por lo que están viviendo. Entonces, ¿cuál es el peligro de vivir una religión vacía? Primero, estamos en riesgo de pensar que estamos haciendo bien, que estamos honrando el nombre de Dios. Como decía hace un momento,
La advertencia está dirigida primeramente a los sacerdotes, porque les dice, sacerdotes, para ustedes es esta advertencia. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, que escuchen eso los pastores, los ancianos, los líderes, nosotros estamos tranquilos. Obviamente la advertencia va dirigida a quien el Señor encomendó para guiar al pueblo en el culto a Él. Los sacerdotes eran los encargados que presentaban los sacrificios del pueblo delante de Dios. Eran como los representantes delante de Dios. Pero también la advertencia va a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Dios consagró al pueblo de Israel en Éxodo, en el capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, el pueblo de Israel era lo que el Señor quería mostrar a las naciones. Eran el real sacerdocio que tenía que mostrar al mundo cómo se debía alabar a Dios. Dios escogió a su pueblo para mostrar al mundo que eran una nación separada para Él. Entonces tenían que mostrar a las demás naciones quién era Dios y cómo se debía dar culto a Él. Pero el problema es que con todo lo que ellos estaban viviendo, no mostraban nada de lo que se les había encomendado. Lo que pasaba con los sacerdotes en el templo era un reflejo de lo que pasaba en el pueblo en su conjunto. Entonces, esta advertencia está dirigida a los sacerdotes, pero está también para todo el pueblo. ¿Cuál era la advertencia? Versículo 2. Si no escucháis y no tomáis a pecho el honrar mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando? Vimos en el capítulo 1 que Dios había escogido al pueblo de Israel. Dice, he escogido a Jacob, he amado a Jacob, he aborrecido a Esaú. Escogió al pueblo de Israel como su pueblo y dejó de lado al pueblo de Edom, que eran los hijos de Esaú. Pero había un sentimiento en el pueblo judío de falta de amor. ¿Por qué? Porque ellos veían que, bueno, Dios no nos está amando por lo que estamos viviendo. Estaban con muchos problemas y entonces se estaban quejando de la inacción de Dios en sus vidas. Y saben, como vimos en esa historia ficticia del principio, las personas pensaban que podían adaptar el culto a Dios a su manera. No trataban a Dios como a su Padre Celestial. No daban la honra que Él merecía y tampoco lo reverenciaban como a su Señor. Eso es lo que dice en el capítulo 1. Entonces ofrecían los sacrificios que les convenía. Pese a la ley que era clara en cuanto a las características de los animales, que no se deberían ofrecer animales enfermos, animales cojos, animales ciegos o tuertos. Pese a todo eso, ellos estaban haciendo lo contrario, porque ofrecían lo despreciable, ofrecían lo que les sobraba o lo que no les servía. Animales ciegos, cojos, enfermos. Habían adaptado su culto a sus circunstancias y necesidades. Hacían sacrificios solo por cumplir un formalismo
o también buscando el favor de Dios. Rendían culto a Dios porque eso es lo que hacían los judíos. No veían el verdadero significado y valor del sustituto pagando por su pecado. En palabras del versículo 2, la advertencia iba en el sentido de tomar o no tomar a pecho el honrar el nombre de Dios. O como dice la Reina Valera del 60 y también la Biblia de las Américas, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre. La religión del pueblo y de los sacerdotes se convirtió en algo superficial. Lo hacían solo porque lo tenían que hacer. Era la costumbre de su cultura. Actos sin un verdadero significado. Vivían entonces en una religión vacía, en la que, no tomaban a pecho, no decidieron en su corazón honrar, dar honor al nombre de Dios. Y vivían con sus necesidades como su prioridad. Y la adoración a Dios era solo un aspecto más de su vida. Era la actividad de sábado, como diríamos nosotros ahora, la actividad de domingo, en la que hacían las cosas que tenían que hacer porque eran judíos. Hacían las cosas por obligación. Y eso era lo que determinaba su identidad como pueblo de Dios, según ellos. Pero verdaderamente todo eso no estaba en su corazón. Por eso ofrecían lo que bien les parecía. Tenían una religión a su propia medida, según sus posibilidades, necesidades y preferencias. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿cómo se parece esto a lo que vivimos hoy? ¿No será que estamos en la misma situación? Obviamente, nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios en un altar. No tenemos que traer animales como figura del perdón de Dios para nuestros pecados. Y podemos dar gracias a Dios porque porque nuestro Señor Jesucristo se presentó como el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Confiamos en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no nos preocupamos porque no hay sacrificio más perfecto que el de Cristo. Y saben, no es un sacrificio que presentamos nosotros, porque dice la palabra que Él mismo se ofreció como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Pero tomamos a pecho, es decir, seriamente, honrar el nombre de Dios. ¿Hemos decidido en nuestro corazón dar honor a su nombre? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Y tal vez presentamos nuestros sacrificios. Es decir, decimos, no, es que yo hago ciertos sacrificios por el Evangelio. Y es muy común vivir en una cultura cristiana en la que se hacen cosas que se supone que tienen que hacer los cristianos. Nos han dicho que debemos tener un tiempo devocional. Entonces, buscamos cumplir con ese requisito, porque es un requisito para los cristianos. Vemos un devocional que tal vez no ocupe más de una página. Si es un poco más largo, tal vez no lo voy a hacer.
Entonces compramos algún tipo de ayuda, un libro, un calendario, que nos sirve para pasar un tiempito leyendo algún texto bíblico y nos conformamos con el comentario del autor o tal vez del editor. Y mejor si es algo que no nos tome más de 5 o 10 minutos. Y una vez que lo hemos hecho, lo chequeamos en nuestra lista. Oramos en el desayuno. Bueno, si es que tenemos tiempo para desayunar, porque tal vez nos hemos levantado tarde, entonces vamos a tratar de orar en el minibús o en el trufi y no nos podemos concentrar por las cumbias del chofer. Tal vez nuestra oración del almuerzo es un poco más seria. Y puede ser que oremos en la cena si cenamos. Y también oramos en alguna otra ocasión donde pensamos que Dios tiene que ayudarnos, porque es una situación difícil. O tal vez ofrendamos de lo que nos queda luego de haber cumplido con todas nuestras obligaciones, si es que nos queda. Ahora, lo que yo no quiero que piensen, hermanos, es que estoy diciendo que está mal tener un tiempo devocional, que está mal orar, que está mal asistir a la iglesia, que está mal ofrendar, estar en comunión con nuestros hermanos. Pero la advertencia del Señor es para ver si realmente estamos haciendo esto de corazón, si con lo que estamos haciendo queremos dar honra al nombre de nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, o solo estamos tratando de cumplir con las actividades de una religión vacía. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En el tiempo de Malaquías, hacían todo como parte de su religión. Era la obligación, porque eso hacían los judíos. Pero lo hacían a su manera. Al fin y al cabo, como en la historia ficticia del principio, lo importante y necesario era cumplir con el sacrificio, cumplir con la norma. No importaba cumplirlo a su manera. Si el animalito estaba enfermo, era tuerto y no se lo podía usar. Y además, a través de ese sacrificio estaban buscando el favor de Dios. Y hermanos, ese también puede ser nuestro caso. Hacemos todo, porque eso es lo que hacen los cristianos. Lo peor de todo es que podemos hacerlo porque queremos recibir un favor de Dios, porque esperamos recibir el beneficio de ser hijos de Dios. Y verdaderamente no hemos tomado a pecho el honrar el nombre de Jehová de los ejércitos. A ver, ¿qué pasaría si en este momento yo le digo a Rafita, por favor Rafita, agarra un tazón completamente transparente de vidrio y comenzar a recoger las ofrendas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pondríamos como ofrenda? No quisiéramos poner monedas porque suena, ¿no? Y nos va a hacer sentir mal. ¿Qué pondríamos de ofrenda? Lo que ya habíamos dispuesto en nuestro corazón, lo que tal vez rascamos en nuestros bolsillos porque no lo habíamos dispuesto, o lo que va a mostrar a los demás que somos generosos. ¿A quién vamos a dar honor? ¿Vamos a darnos honor a nosotros
¿O estamos buscando dar honor al Señor? Hermanos, esa religión vacía que vivían en el tiempo de Malaquías estaba centrada en ellos mismos y era de acuerdo a su propio criterio. Dejaron de ver a Dios como su Padre Celestial y dejaron de reverenciarle como el Señor que es. Y es lo mismo que puede estar pasando con nosotros. Y saben, ahí está la diferencia. La religión vacía que no agrada a Dios es la religión que está centrada en el hombre. Dios está para cubrir las necesidades del hombre, para cumplir sus deseos, para obrar en el hombre. Y para obrar para el hombre. En cambio, la verdadera adoración a Dios, la verdadera religión, toma en serio a Dios, toma a pecho el honrar el nombre de Dios. El centro de adoración es el Señor. Las demás cosas vienen por añadidura. Y hermanos, lo triste es que podemos estar viviendo una religión vacía, centrada en nosotros mismos y que se acomoda a nuestro criterio, se acomoda a nuestras necesidades. No vemos a Dios como Padre Celestial, aunque tal vez decimos que es nuestro Padre Celestial y tampoco lo vemos como Señor. Entonces hay el riesgo de pensar que con todo lo que hacemos estamos dando honra al nombre de nuestro Dios. Pero saben, en realidad no lo estamos haciendo. Hablamos de Jesús, decimos a las personas que Él ha muerto por nuestros pecados, que es nuestro Señor y Salvador, pero en realidad vivimos para nosotros, esperando que nos bendiga, porque hacemos lo que creemos que tenemos que hacer para recibir esas bendiciones. Por eso Malaquías dice, si no escuchan esta advertencia y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, van a recibir retribución por lo que están viviendo. Segundo punto. Estamos en riesgo de recibir retribución por cómo estamos viviendo. Saben, la advertencia ha sido dada. El Señor estaba acusando a los sacerdotes y también al pueblo de vivir esa religiosidad vacía que buscaba su propio beneficio. Y les dice, cambien de dirección, ya no se miren a ustedes mismos, tomen a pecho mi santidad, la santidad de mi nombre. El centro de la adoración no es el bienestar de ustedes, sino que mi nombre sea honrado. Como dije hace un momento, Jesús les dice a sus discípulos y a las multitudes, busquen primeramente el reino de Dios. La bendición va a venir como añadidura. El centro es buscar al Señor. El centro es darle honra al Señor. Lo que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que decidir de corazón dar honor a su nombre. Ahora, ¿qué pasaría si no decidían de corazón dar honor al nombre de Dios? En Deuteronomio, el Señor hace el contraste entre bendición y maldición. En los versículos 1 y 2 de Deuteronomio 28 dice, sucederá que, si escucháis diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Y hay 2 puntos. Y entonces habla de que el Señor va a bendecir a su pueblo en la ciudad y también en el campo. Que va a bendecir el fruto del vientre de la mujer, es decir, a sus hijos. Que va a bendecir el trabajo. Que va a proveer para su pueblo. Y que Dios va a estar cuidándolos en todo momento. Y en los versículos 13 y 14 dice: si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy, para que los guardes y cumplas, Jehová te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima, nunca debajo. No os apartéis de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras otros dioses a fin de rendirles culto. Y a partir del versículo 15 de Deuteronomio 28 viene de nuevo una advertencia. Y la palabra dice así: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. 2 puntos. Y entonces, como hablaba en los primeros versículos, dice que la maldición los iba a seguir en la ciudad y en el campo, extendiéndose a su descendencia, a sus hijos y a todos sus medios de vida. Y es justo lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Ellos decidieron no escuchar la advertencia. Y entonces llegamos al punto en el que son cautivos en Babilonia, año 586, y pasan 160 años, casi 70 años de cautiverio y casi 100 años de que habían vuelto a la tierra de Judea. Pero aún así, ellos seguían viviendo centrados en sí mismos. Y hasta el versículo 68 de Deuteronomio, es increíble cómo habla y habla de que esa maldición iba a seguir a esas personas por todo lugar. Pero saben, el pasaje no solo dice eso en Malaquías. No solo dice que él iba a enviar esas maldiciones, sino que también maldeciría sus bendiciones. Y cuando estaba haciendo el estudio, yo me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es que maldices una bendición? ¿Cómo es que se puede hacer esto? Entonces estábamos charlando con Karina en el almuerzo y ella me hizo pensar que era maldición sobre las bendiciones que los sacerdotes tenían que pronunciar al pueblo. En número 6 leemos la bendición que Aarón y sus hijos debían hacer al pueblo. En los versículos del 22 al 27 dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendeciréis a los hijos de Israel. Decidles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición era para que el pueblo de Dios reciba el favor de Dios. Y Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes en Israel. Esta bendición era una forma de hacerle recuerdo al pueblo que Jehová era su Señor, de guiarlos en la verdadera adoración al Señor. Estaban encargados para hacer eso. Y eran los representantes del pueblo delante de Dios. Ahora, en el tiempo de Malaquías, los sacerdotes habían corrompido por completo el culto al Señor. Ni siquiera esta hermosa bendición que el Señor les había dado tenía valor. Es más, cuando leemos la última parte del versículo 2 dice: y ya las he maldecido, porque vosotros
nada tomáis a pecho. Es decir, ni siquiera si pronuncia el sacerdote esta bendición sacerdotal sirve, porque ya están malditos. Los judíos estaban viviendo la consecuencia de haber dejado de honrar el nombre de Dios. Vivían la consecuencia de tratar de llevar esa religión vacía, centrada en el hombre y no en la honra de Dios. El rostro del Señor ya no estaba resplandeciendo sobre ellos. No tenían la paz de Dios ni su misericordia. Ahora, ¿saben qué? Esto se pone aún peor. Porque en el versículo 3 realmente es fuerte lo que dice. ¿Qué dice? He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras. El estiércol de las víctimas de vuestras festividades, es decir, las víctimas que ellos estaban presentando. Y con él, con ese estiércol, seréis arrojados vosotros mismos. Qué imagen más asquerosa, ¿no? Ya es un asco pensar que te echen estiércol en la cara. Recuerdo que cuando me bautizaron en la EMI, teníamos que pasar un jardín de obstáculos y teníamos que pasar al arrastre por un espacio que estaba lleno de estiércol de caballo. Y después de haber hecho todo eso, yo tenía estiércol hasta dentro de mi nariz. Era algo realmente asqueroso. Cuando llegué a la casa, mi mamá sacó una manguera y me comenzó a manguerear en el jardín porque no quería que yo entre a la casa. Pero está más agravada la cosa, porque era el estiércol de esos animales enfermos que eran presentados para el sacrificio. Yo no sé si ustedes han tenido que atender a una mascotita enferma. A mí me ha tocado atender alguna vez a un gatito, a mi gatito enfermo, que no podía ni pararse, entonces se ensuciaba y se embarraba y uno tenía que hacer algo para limpiarlo. Había escogido a esa tribu, a la tribu de Leví, para que sirvieran como sacerdotes. Cuando vamos a la historia de Israel en Éxodo 13, luego de la última plaga, el Señor dice, van a consagrar a todos los primogénitos. Todo primogénito es mío. Todo ser que abre la matriz es de mí. ¿Sí? Entonces, en Números 3, los versículos del 11 al 13, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Desde ahora los levitas, es decir, la tribu de Leví, van a sustituir, van a ser los representantes de todos los primogénitos. Entonces, Leví va a ser quien me sirva a mí, ya no los primogénitos. Y es así que todos los levitas estarían para servir al Señor como sus sacerdotes. Por eso el versículo 4 dice que el Señor estaba enviando esta advertencia para que prevalezca el pacto que él había hecho con Leví. Porque sin la advertencia, los hijos de esos sacerdotes no tendrían la posibilidad de cambiar el rumbo de lo que estaban viviendo sus padres. Y es que, hermanos, una advertencia como la que estamos escuchando hoy es para cambiar de rumbo, para virar 180 grados y comenzar a andar en sentido contrario. Y esta advertencia, como vemos, dice a la tribu de Leví, pero en un sentido más amplio, como vimos hace un rato en el primer punto, el pueblo de Israel fue escogido para el Señor como un reino de sacerdotes, una nación santa. Es decir, el pueblo de Israel debía servir a las demás naciones mostrando quién era su Dios.
a Jehová de los ejércitos. Lamentablemente no cumplió su propósito y estaba envuelto en una religión sin sentido que lo único que estaba haciendo era provocar la ira del Señor. Y creo que el punto en todo esto es la retribución que reciben las personas que no escuchan la advertencia, que siguen caminando por donde dice zanja abierta. Toda persona que escuche esta advertencia y no hace caso a esta advertencia y sigue viviendo pensando que puede honrar el nombre de Dios a su manera, va a recibir retribución de acuerdo a sus actos. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Hermanos, si vivimos pensando que podemos honrar a Dios con una religión vacía, en la que hacemos las cosas a nuestra manera, o solo lo hacemos porque eso es lo que hacen los cristianos, al final vamos a recibir retribución por lo que estamos haciendo. ¿Y saben cuál es esa retribución? Jesús lo dice en Mateo 7, los versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Esta última declaración me hace pensar en cómo podemos recibir estiércol en nuestra cara. No por decir Señor, Señor, estamos seguros de nuestra salvación. Podemos hacer muchas cosas en el nombre del Señor, pero eso no nos da seguridad de salvación. Una religión vacía puede estar llena de obras, pero el Señor puede decirnos, no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. Hermanos, no hemos sido llamados a una religión vacía. Como dije al principio, podemos dar gracias al Señor porque Cristo se ha presentado como el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre. Confiamos en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que preocuparnos porque el sacrificio perfecto ya ha sido hecho en la cruz. Y no es nuestro sacrificio, porque Él mismo se ofreció así como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y saben, desde el principio el plan del Señor no fue que las personas confiaran en lo que ellos podían hacer. Los sacrificios no eran para que las personas estén súper bien y se sientan cómodas porque ya sacrificaron. Los sacrificios solo mostraban la necesidad que nosotros tenemos de un sustituto, de que alguien más pague el precio por nuestros pecados. El pecado no podía quedar sin castigo. Alguien perfecto e inocente debía pagar. Y eso hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. Y saben, hombres y mujeres santos en el tiempo del Antiguo Testamento acudieron al Señor entendiendo esa promesa de redención que un día sería provista por Dios. Ellos miraban hacia adelante, hacia la provisión futura del Mesías.
Y el llamado de Malaquías es el mismo. La salvación no es por obras. La vida cristiana se vive en Cristo, no por lo que yo hago. Es por reconocer a Dios como quien provee salvación a través del siervo, a través del ungido, el Mesías, a través de Jesús el Señor. Una cosa que me ponía a pensar cuando leía este pasaje es que podemos estar viviendo esta religión vacía, que no está dando honor de corazón al Señor, aunque pensamos que lo estamos haciendo a nuestra manera, pero decimos, pero lo estamos haciendo. Por lo menos yo soy cristiano y no soy como mi vecino que anda pegando a su mujer. ¿Saben qué? Lo que también me ponía a pensar, que lo triste es que lo que estamos viviendo lo ven también nuestros hijos. Nuestra descendencia puede tener, por lo que estamos viviendo, una idea completamente equivocada de lo que es la vida de un verdadero hijo de Dios. Y entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a imitar, van a hacer exactamente lo mismo. Y están en el riesgo de recibir retribución por cómo están viviendo. Pero no son solo nuestros hijos, porque como parte de la iglesia, como parte de ese reino de sacerdotes, como parte de esa nación santa, lo que nosotros vivimos es lo que las personas ven. Y pueden tener una idea correcta o una idea equivocada de lo que es ser hijo de Dios. Y pueden tener tal vez una idea correcta o distorsionada de quién es nuestro Señor. Podemos estar mostrando una religión vacía que realmente nunca va a llevar a la salvación. Y hermanos, espero que realmente no sea así, que podamos mostrar a nuestro Dios para que las personas puedan conocerle. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor verdaderamente obre en nosotros, poniendo convicción de nuestra salvación en Cristo. Y cuando tengamos plena convicción de eso, vamos a decidir de corazón dar honor al nombre de nuestro Señor. Vamos a tomar a pecho que el nombre de nuestro Dios sea honrado. A entender la seriedad de este llamado. Ya que va a llegar el día en que podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. O va a llegar el día en el que el Señor diga, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Y tal vez en esta mañana hay alguna persona que aún no ha conocido al Dios verdadero. Lo que quiero que sepas es que Cristo vino a morir en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestro pecado. Y que por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios. Entonces es momento de pedirle al Señor que perdone tus pecados y que sea tu Señor y tu Salvador. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y que le digamos, Señor, ¿qué quieres que haga en respuesta a lo que nos estás hablando en esta mañana?